¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí volver a comunicarme con ustedes por este medio para que sigamos aprendiendo todo lo que nuestro Dios nos tiene preparado. En esta ocasión vamos a ver el tema de la Biblia. Aprenderemos todo lo relacionado con este hermoso libro. Un elemento importante que vamos a resaltar, hermanos, es que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo primero que quiero que se nos fije en nuestra mente. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Qué vamos a encontrar en la Biblia? En la Biblia vamos a encontrar mensajes de los profetas, vamos a encontrar palabras de Jesús, testimonios de los apóstoles, quienes actuaron y hablaron en distintas épocas y en distintas circunstancias, todas ellas muy diversas, pero todos anunciaron la palabra de Dios. Igualmente aprenderemos algunas características de este libro. Ustedes van a ver qué interesante todo lo que vamos a aprender. Vamos a orar, hermanos, vamos a decirle a nuestro Dios que estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos da. Oremos, hermanos. Señor, en esta hora nos dirigimos a ti, primero para darte la honra, Señor, y la gloria que solamente tú mereces. Asimismo, Dios, te agradecemos por esta enseñanza que este día vamos a recibir. Sabemos que toda dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Padre. Pondremos atención a tu enseñanza y sobre todo la pondremos por obra en nuestra vida. Muchas gracias y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te agradecemos todo esto. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar. Nuevamente he preparado una serie de diapositivas para que el tema sea más comprensible, ya que como es un tema informativo, hermanos, pues pudiera ser tedioso si únicamente se hablara sin presentar ilustraciones de este tema. Entonces, la ventaja que ustedes tienen, entre otras, es que pueden verlo las veces que sea necesario para que se comprenda mejor el tema. Vamos a empezar. Yo voy a irles explicando cada una de ellas, pero por sí solas pues nos dicen el mensaje que tiene cada una de ellas, la información que tiene cada una de estas diapositivas. Por sí solas lo dice, pero voy a tratar de irlas explicando. Bien, entonces ya vimos que la Biblia es un libro, hermanos, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo de esta clase? El objetivo de esta clase es conocer la Biblia como libro, como un libro. Y para conocerla, pues vamos a aprender de qué se trata, qué es lo que contiene en general este libro, que ya vimos que es la palabra de Dios, pero es un libro que nosotros utilizamos o debemos utilizar todos los días para que nuestro Dios nos hable a través de su palabra. Entonces el objetivo es conocer la Biblia como libro. Ahora, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Quién creen que sea el autor de la Biblia? Si es palabra de Dios. Pues el autor de la Biblia, hermanos, obviamente es nuestro Dios. Y aunque la Biblia tuvo muchos escritores humanos, tuvo más de 40 escritores humanos, tiene solo un único autor supremo, Dios mismo. Entonces, ¿quién es el autor del libro de la Biblia? Dios mismo. Eso es lo que tenemos que comprender y definir, que la Biblia es únicamente, una vez más les repito, la palabra de Dios. Entonces, aunque tuvo muchos escritores humanos, su autor supremo es Dios. Bien, ¿dónde dice? En la Escritura. Todo lo que nosotros decimos
Lo tenemos que sostener con la palabra de Dios. ¿Dónde dice eso? En 2 de Timoteo 3:16, en su parte A, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Como veíamos la clase anterior, no es una parte, no es la mitad, es toda la escritura, hermanos. Es inspirada por Dios. ¿Qué vamos a aprender de la Biblia como libro? Como un libro. ¿Cuál es el conocimiento que vamos a tener de la palabra como un libro? Primero vamos a definir qué es la Biblia. La Biblia, hermanos, es una recopilación de libros sagrados que contiene las historias, doctrinas, códigos y mandamientos que guían a los cristianos. ¿Quiénes son los cristianos? Nosotros. Entonces, la Biblia nos guía a nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra Biblia? Biblia es un término procedente de la palabra griega biblión, que significa rollo, papiro o libro, y de la expresión griega, que aquí está escrita, ¿sí?, que significa libros sagrados. Entonces, tenemos la definición de Biblia. Es una colección o recopilación de libros sagrados. Entonces, aquí, como aquí lo dice, tiene historias, tiene doctrinas, tiene códigos y tiene mandamientos que son los que nos guían. Entonces, esa es la definición de Biblia. Bien. ¿Quién, cómo y cuándo se escribió la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cómo y cuándo? Vamos a ver un poco de esto. La Biblia nació en el pueblo de Israel. No la escribió una sola persona, ni de un día para otro. Se empezó a escribir unos 1000 años antes de Cristo, imagínense. 1000 años antes de Cristo, y se terminó a finales del siglo I de nuestra era. Entonces, esa información ya la tenemos. La Biblia nació en el pueblo de Israel y no la escribió una sola persona, ni de un día para otro. Bien, ¿qué más? ¿Quién escribió la Biblia? Bueno, la Biblia fue escrita por al menos 40 personas durante un periodo de más de 1500 años. Al menos 40 personas, imagínense. Fue escrita la Biblia humanamente hablando. Pero ellos no hablaron de su talento, ellos no hablaron de lo que ellos tenían en su mente, sino que ellos hablaron de lo que Dios les decía que escribieran. Entonces, las mismas escrituras aseguran haber sido inspiradas por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, estos hombres, sí, obviamente, ellos escribieron con su puño y letra, ¿sí? Pero todo lo que escribieron se los dictó nuestro Dios. Se los inspiró nuestro Dios. Bien. Continuemos. Jesús mismo, hermanos, Jesús mismo describió las escrituras como palabra que sale de la boca de Dios. Él mismo lo dijo cuando se encontró con el enemigo en el desierto, que le estaba tentando, le ofrecía tantas cosas, ¿verdad? Y él le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo y lo afirmó, que la palabra sale de la boca de Dios. Y dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito? Pues en la Biblia, cuando nuestro Señor Jesucristo ya estaba, el Antiguo Testamento ya estaba escrito, ¿sí? El Nuevo Testamento, ahorita lo vamos a ver más adelante, se empezó a escribir después, pero cuando nuestro Señor Jesucristo ya empezó su ministerio, ya estaba el Antiguo Testamento escrito. A lo mejor no como lo conocemos hoy en un libro y todo esto, pero ya estaba. Entonces, por eso él podía afirmar con toda seguridad que estaba escrito.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está eso? En el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 4. Recuerden que ustedes tienen oportunidad de ir verificando todas estas citas en su Biblia. Ustedes tienen todo el tiempo para poder hacerlo. Bien, la mayoría de estos escritores, hermanos, afirmaron haber escrito en nombre de Jehová y haber sido guiados por él. Los profetas de las escrituras hebreas proclamaron más de 300 veces: esto es lo que ha dicho Jehová. Ajá. Eso es lo que decían cuando empezaban un libro, decía, esto es lo que ha dicho Jehová. Ajá. Y ahorita lo vamos a ver. Estos ejemplos de la escritura son poquitos ejemplos, pero muchas veces aparece esto en la escritura. Tenemos estas citas aquí de la palabra de Dios donde dice, esto ha dicho Jehová, esto es lo que ha dicho Jehová. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. En aquel tiempo dice Jehová, oíd la palabra que ha hablado Jehová. Así ha dicho Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová. Palabra de Jehová que vino a Joel. Y el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Así ha dicho Jehová el Señor. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel. Así ha dicho Jehová el Señor. Y habló el Señor por medio de sus siervos los profetas. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es solo un pequeño ejemplo, hermanos, pero la Biblia está llena de estas palabras que el Señor les dijo a quienes escribieron la Biblia. Él fue su espíritu, él mismo los inspiró y les dijo y les dictó lo que él quería dejar plasmado en este hermoso libro. Bien. Y entendiendo esto, la escritura dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Ah, que a mí se me antojó. No. Interpretar esto o esto, no. Dice, fue traída porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió, los inspiró y les dictó cada una de las palabras que tenían que escribir. Entonces, espero que hasta aquí se vaya comprendiendo la importancia de este hermoso libro. Y recuerden, podemos repasar una y otra vez para irlo entendiendo mucho mejor. Continuamos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Pero no es un solo libro. Recuerden que la definición dice conjunto de libros. Entonces son muchos libros en un solo libro. Bien, ¿cómo está esto? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia es una recopilación de 66 libros reunidos para formar el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ambos forman la Biblia. Ustedes revisen su Biblia y van a ver cómo está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento está dividido en dos, y cada uno de ellos, el Antiguo Testamento, tiene una serie de libros y el Nuevo Testamento tiene otra serie de libros. Ahorita los vamos a ver cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los libros del Nuevo Testamento. Y ambos forman la Biblia. De todos estos libros, miren, que ven aquí ilustrados, se forma uno solo, que es la Biblia. ¿Cómo se escribió el Antiguo Testamento? ¿Sí? Bueno, a través, hermanos, como ahora, si nosotros quisiéramos hacer un escrito, un testamento de nuestra vida,
pues podemos irlo escribiendo. ¿A cómo lo hacían estas personas? Dice, a través de que sucedía un acontecimiento, surgía una pregunta y se hacía una reflexión religiosa sobre el acontecimiento y esta se transmitía de forma oral de padres a hijos. Posteriormente se hacían pequeños escritos de estos acontecimientos. Con el tiempo se recogieron estos escritos para unirlos y ordenarlos por temas. Una vez ordenados, se formaron diversos conjuntos de relatos, de historia, de profetas, de salmos, etc. Y así, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya existía el Antiguo Testamento. Entonces se fueron haciendo pequeños escritos que se fueron recopilando y se fueron transformando en lo que ahora es el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Bien, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. Ustedes revíselos en su casa y cuéntenlos. Aquí tenemos una ilustración de los libros del Antiguo Testamento. Tenemos, primero está Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que son llamados los libros de la ley, o el Pentateuco. Después tenemos los libros históricos que son Josué, Jueces, Ruth, Samuel, primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primer libro de las Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Posteriormente tenemos los libros poéticos o de sabiduría, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Tenemos los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y tenemos a los profetas menores, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Esos son los 39 libros del Antiguo Testamento. Yo les aconsejaría, sobre todo a los hermanos más nuevos, pues que lo revisen en su Biblia y vayan viendo si efectivamente su Biblia tiene todos y cada uno de estos libros que les estoy mencionando en el Antiguo Testamento. Entonces, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Dice, los evangelios se escribieron a través de muchos años en los que intervinieron muchas personas. Jesús escoge a algunas personas como discípulos y explica con obras y palabras la llegada del reino de Dios. Después de Pentecostés, los apóstoles hablan de Jesús y su mensaje por todas partes. Entonces comienzan a formarse comunidades cristianas y algunos empiezan a escribir relatos sueltos sobre la vida de Jesús y sus enseñanzas. Entonces los evangelistas recogen la información que había sobre Jesús y escriben los evangelios. También otros escriben textos como cartas. Y a finales del siglo I de nuestra era ya estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, igual, a través de los relatos y escritos que hicieron los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, se fue formando el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Bien, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, ¿sí? 27 libros. ¿Cuáles son estos libros? Vamos a mencionarlos. Primero tenemos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos los escribieron estas personas. Tenemos un libro histórico que es los Hechos de los Apóstoles. Después tenemos las cartas paulinas, las cartas que escribió Pablo, el apóstol Pablo, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo,
Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Después tenemos cartas generales, ¿sí? Que se hicieron a los hebreos, a Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y Judas. Y por último, el libro profético o el libro de revelación, que es Apocalipsis. Entonces, estos son los libros que contiene el Nuevo Testamento. Son 27 y aquí están. También revisen, hermanos, revisen en su casa, revisen con calma si efectivamente su Biblia tiene estos libros. Bien, vamos a continuar. En total, entonces, ¿cuántos libros tiene la Biblia? En total tiene 66 libros. Bueno, hermanos, pues yo les voy a pedir que se aprendan estos 66 libros, ¿sí? Así como si fuera un vocabulario. Porque pues esa es la tarea de esta lección, aprenderme los 66 libros de la Biblia. Los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento. Entonces, aquí los tienen y no hay más que repasar y nos los aprendemos para que cuando nosotros asistamos a la iglesia y nos mencionen, vamos a buscar el libro de... ¿de cuál? De Joel. ¿Dónde está el libro de Joel? Pues ya vamos a saber en dónde está, porque ya no los vamos a aprender el orden en el que está. Bien, vamos a seguir. Dice, ¿cómo se clasifican los libros de la Biblia? Los libros de la Biblia están clasificados como ya los vimos ahorita, pero vamos a detallar un poquito más. En el Antiguo Testamento se clasifican en el libro por el Pentateuco, así se le llama a estos 5 libros. A Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se le denomina Pentateuco. Después los libros históricos, ya los dijimos cuáles son. Aquí es muy importante, hermanos, por ejemplo, aquí en los históricos dice Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo. Aquí en este caso, hermanos, cuando nosotros tengamos que referirnos a estos libros, aquí no tenemos que decir Primera de Samuel ni Segunda, porque estos son libros, estos no son cartas. Entonces, en las cartas del Nuevo Testamento sí decimos Primera, pero en los libros, Primero de Samuel, Segundo de Samuel, Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas. ¿Sí, hermanos? Entonces, nosotros así nos tenemos que dirigir para estos libros, porque son libros. Posteriormente tenemos los libros proféticos, donde están los profetas mayores y los profetas menores. Aquí tienen ustedes los nombres y tenemos los libros de sabiduría, que son el libro de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Esos son los libros que contiene el Antiguo Testamento. Aquí está muy fácil para que ustedes se los aprendan, ¿sí? Porque pues yo se los voy a preguntar de esta forma. A ver, dime los libros del Pentateuco, dime los libros históricos, dime los libros proféticos, dime los libros de sabiduría. Y así ustedes lo van a decir. Continuamos. Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está compuesto por los evangelios, que son los que escribieron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando nos dirigimos a esto, decimos el evangelio según San Mateo, el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas y el evangelio según Juan, porque recuerden que cada uno de ellos escribió lo que vio y lo escribió a su manera, lo que vio y lo que vivió con nuestro Señor, y lo escribieron pues de una manera muy particular de cada uno de ellos. Hechos de los Apóstoles, pues es el libro de los Hechos. Es todo lo que realizaron los apóstoles. Cuando los lean, pues van a ver que van a encontrar una enseñanza preciosa. Las cartas paulinas. ¿Por qué se llaman cartas paulinas? Porque las escribió el apóstol Pablo.
Ajá. Y estas como son cartas, ajá, ahí sí decimos Romanos, primera de Corintios, segunda de Corintios, porque es primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera de Timoteo, segunda de Timoteo. Entonces aquí sí es mencionando primera, segunda. Tenemos después a Tito, Filemón y Hebreos. Esas son las cartas paulinas. Después tenemos cartas universales. Esas fueron escritas por Santiago, y como son cartas, también aquí decimos primera de Pedro, segunda de Pedro, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y Judas. Esas son las cartas universales, y el libro profético o el libro de revelación, que es Apocalipsis. Bien. También la Biblia tiene otra división, aparte de que es Antiguo y Nuevo Testamento, que es una división. También cada libro está dividido en capítulos y versículos. Cada libro de los que acabamos de ver está dividido en capítulos y versículos. Por ejemplo, el libro de Isaías. El libro de Isaías. ¿Cuál es el libro? Isaías. Cuando nos dicen, vamos a abrir Isaías. Isaías es el libro. Capítulo 40, pero no vamos a leer todo el capítulo 40, sino nada más vamos a leer el versículo 13. Entonces, esta es la división de los libros de la Biblia. Se dividen en libro, capítulo y versículo. Aquí tienen la ilustración perfectamente para que ustedes, en este momento lo estamos viendo rápido, pero ustedes después tienen tiempo para irlo viendo más calmado. Entonces aquí, ¿qué cita bíblica es esta? Es Isaías 40:13, porque así recuerden que el pastor, pues lo único que dice, vamos a ver qué dice Isaías 40:13, y nosotros ya sabemos ahora que esa es la división de la Biblia, de cada libro, en capítulos y versículos. Bien. Capítulos, versículos y abreviaturas de cada libro de la Biblia. Oh, esta es demasiada información. ¿Cuántos capítulos, versículos y abreviaturas de cada libro de la Biblia? Pues son muchos. Vamos a verlos, aquí están. Tampoco los vamos a revisar uno por uno porque pues nos llevaríamos mucho tiempo. Pero recuerden que ustedes en su casa sí van a tener todo el tiempo para irlos viendo. Aquí tenemos los del Antiguo Testamento, que ya vimos cuáles son. Aquí dice cuántos capítulos tiene Génesis, cuántos versículos tiene Génesis y cuál es la abreviatura de Génesis. ¿Sí? Y así de todos y cada uno de los libros. Cuántos capítulos tienen, cuántos versículos tiene cada libro y cómo se abrevian. Cómo se abrevian, porque igual en algunas Biblias vienen abreviados, y para que ustedes sepan la abreviatura. Entonces, aquí la clasificación ya no la vamos a repetir, únicamente aquí nos toca ver cuántos capítulos, versículos y abreviatura de cada uno de los libros que ya vimos antes. Estos son del Antiguo Testamento. También estos son del Antiguo Testamento, igual cuántos capítulos, cuántos versículos y cómo se abrevia de todos y cada uno de ustedes, de ellos, perdón, y del Antiguo Testamento. Estos también son del Antiguo Testamento. Cuántos capítulos, cuántos versículos y cómo se abrevia. Exactamente igual tenemos para el Nuevo Testamento. Igual ya vimos la división de los libros. Aquí únicamente vamos a ver cuántos capítulos, cuántos versículos y cómo se abrevia. ¿Sí, hermanos? Estos son del Nuevo y también estos son del Nuevo Testamento. Cuántos capítulos, cuántos versículos y cómo se abrevia todos y cada uno de los libros de la Biblia. Este conocimiento es muy importante
pues que lo tengamos como forma general, ¿verdad? Aquí no les voy a pedir que se aprendan de memoria cuántos capítulos, cuántos versículos y cómo se abrevian, pero que ustedes sepan que están estos datos, que hay estos datos, que en un momento dado, pues si me pueden servir para algo, pues aquí está la información. Bien, diferentes versiones de la Biblia. ¿Qué es eso de versiones? ¿Qué es una versión? Versión es un modo particular de narrar un hecho o un suceso. Es un modo particular. Ajá. Hagan de cuenta que nosotros podemos decir, por ejemplo, se me ocurre, mi mamá cocinó pollo en salsa de arándanos. Mi mamá cocinó pollo en salsa de arándanos. Entonces ya después yo lo quiero decir a otra persona y digo, cocinó pollo en salsa de arándanos mi mamá. Lo dije diferente, pero quise decir exactamente lo mismo. Ajá. Yo utilicé dos versiones de un mismo hecho. Para la Biblia hay varias versiones. Hay varios modos particulares de narrar un hecho, ajá, pero quieren decir exactamente lo mismo. Entonces, las diferentes versiones en la Biblia radican en el lenguaje utilizado en las traducciones, las introducciones y notas en cada uno de ellos. Entonces, hay muchas versiones de la Biblia. Ajá. Pero eso no cambia la sustancia, no cambia el hecho real. Ahorita vamos a ver el ejemplo de un párrafo de la Escritura, de un versículo de la Biblia, escrito en diferentes versiones. Y también quiero que ustedes las vayan repasando y vayan viendo cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces dice, vamos a ver algunos ejemplos de versiones diferentes de un pasaje de la Biblia. Vamos a ver Juan 3:16 en versiones diferentes, para que veamos cómo la escriben, pero que el contenido, el significado es el mismo, porque eso no se puede cambiar. Puedo cambiar la manera de que lo digo, pero no puedo cambiar el hecho. Ajá. Por ejemplo, tenemos la Biblia Reina Valera 1960 con este pasaje de la Escritura, Juan 3:16. Ustedes van a ver que las letras que están en color azul son las letras que son diferentes en cada texto, pero no le cambia el contenido ni la sustancia, ni no le cambia nada de lo que Dios nos quiere decir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, y en otra dice que dio, en la versión internacional, en otro dice que cree en Él, acá en esta dice el que cree en Él, y en esta dice aquel que en Él cree. Y por ejemplo, aquí dice, pues Dios amó tanto, y aquí dice a su Hijo único, y aquí dice a su Hijo unigénito, y aquí dice a su Hijo unigénito también, aquí dice Hijo único, y aquí dice muera, aquí dice no se pierda, y aquí también dice no se pierda, en este dice muera. Asimismo así amó Dios al mundo, para que quien cree en Él, ustedes vayan revisando y vean cómo tiene palabras diferentes, pero la esencia es exactamente la misma. La Biblia en lenguaje actual dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera. Entonces vean, lo azul son las diferentes palabras que tiene cada versión. Tenemos la Biblia en la Nueva Traducción Viviente donde dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso es lo que Dios nos quiso dejar y nos dejó dicho, que nos amó tanto que nos dio a su único hijo, para que todos los que creamos en Él no nos perdamos, no muramos en la eternidad, sino que tengamos vida eterna. Entonces, esta palabra está perfectamente clara aquí, aunque esté dicha en diferentes versiones. ¿Sí? Entonces, así.
Esas son las diferentes versiones de la Biblia. Esas son las versiones. Para cuando alguien nos diga, ¿cuál versión estás leyendo tú? Ah, pues yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, estoy leyendo la Reina Valera 60, estoy leyendo la Biblia en lenguaje actual. Ya sabemos cuál es el objetivo de cada una de estas versiones. ¿Vale? ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y en arameo. Entonces, sus idiomas originales fueron hebreo, griego y arameo. Esos fue en los que fue escrita originalmente. Actualmente, la Biblia ha sido traducida en más de 2000 idiomas, hermanos. ¿Sí? Ahorita sí ya no hay pretexto de que yo no sé, no conozco, no vi, ya todos los idiomas, en muchísimos, 2000, imagínense, está traducida la Biblia. O sea que ya está al alcance de todos los seres humanos. Entonces, idiomas en que ha sido traducida la Biblia, más de 2000 idiomas. Curiosidades de la Biblia. Vamos a ver curiosidades. Porque nos intriga saber, por ejemplo, ¿qué será que nos intrigue saber? La Biblia tiene 1189 capítulos. Pues quien tenga duda, pues que los cuente, hermanos. Ahí están, 1189. ¿Cuántos versículos tiene la Biblia? Tiene 31,102 versículos. ¿Cuántas palabras, hermanos? ¿Cuántas palabras tiene la Biblia? Tiene 773,746 palabras. Si alguno gusta contarlas una por una, pues va a encontrar esa cantidad de palabras. El libro más breve de la Biblia, el más pequeño, es Segunda de Juan, que únicamente tiene 13 versículos en un único capítulo. O sea, tiene un capítulo con 13 versículos. Es el libro más pequeño, más breve, Segunda de Juan. Ahora, ¿cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Es el Salmo 117 con solo 2 versículos. ¿Cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119 con 176 versículos. Entonces, hermanos, aquí tenemos el más pequeño, tiene 13 versículos, y el más grande tiene 176 versículos. Y el más corto, el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Vean, estas son curiosidades, pero también información general que yo debo de tener como conocimiento general para que yo sea una persona instruida en las cosas de Dios. El versículo más largo de la Biblia es Esther 8:9. Esther capítulo 8, versículo 9. Entonces, ese es el versículo más largo. ¿Cuál es el más corto? Es Juan 11:35. Y fíjense algo, hermanos, que yo les sugiero que lo chequen. Capítulos de la Biblia que se repiten. Imagínense que son exactamente igual uno y otro. Es Segundo de Reyes 19 con Isaías 37. Segundo de Reyes 19 es exactamente igual que Isaías 37. Chéquenlo para que vean que eso es cierto. ¿Qué más tenemos? El capítulo que está en el centro de la Biblia. El capítulo que está en el centro, en el mero centro de la Biblia. Ustedes busquen el centro de su Biblia y ustedes van a ver que es el Salmo 118. Y en el centro de la Biblia, en el Salmo 118, 8, capítulo 118, versículo 8, miren qué preciosa escritura tenemos. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Vean qué precioso. Está exactamente a la mitad, en el centro de la Biblia. En el Salmo 118:8, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Entonces, vean qué
pues qué hermoso es esto, ¿verdad? Ir descubriendo todas y cada una de estas cosas que contiene la Biblia, nuestro libro de texto, el que utilizamos todos los días, tiene todo esto que estamos viendo en esta lección. La Biblia, hermanos, vamos a meditar en esto. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios. Imagínense qué hermoso es esto. Contiene la mente de Dios, contiene la condición del hombre, porque si nosotros queremos saber nuestra condición, basta con que nos asomemos a la Biblia y ahí nos dice cuál es nuestra condición, hermanos. Porque nosotros, pues, muchas veces nos ponemos un velito enfrente y queremos como que disimular, como que sí soy así, pero finjo que no soy así. Pero si nos asomamos a la Biblia, nos va a describir exactamente cómo somos cada uno de nosotros. Pero también la Biblia, hermanos, contiene el camino hacia la salvación, el camino de salvación. Nos indica la ruta a seguir para llegar a ser salvos. Pero también nos dice el destino de los pecadores. ¿Sí? Si nosotros nos obstinamos en seguir pecando, también ahí nos menciona cuál va a ser nuestro destino. ¿Qué contiene? También contiene la bienaventuranza de los creyentes, ¿sí? Nos dice que somos bienaventurados por muchas cosas y ahí lo vamos a descubrir. ¿Por qué? ¿Por qué dice la Escritura que soy bienaventurado? Pues ahí lo vamos a descubrir en la lectura que nosotros hagamos continuamente de la Biblia. Sus historias son verdaderas, son palabra de Dios, recordemos. Por lo tanto, sus historias son verdaderas. No están sujetas a que nosotros digamos, ¿será? ¿No será? Tal vez. No. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. ¿Qué es inmutable, hermano? Que no cambia. Que no cambia. No cambia de una cosa y luego de otra, no. Ni nosotros los podemos cambiar. Sí, la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso que debería ser así. No, eso no se puede. Son inmutables. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Leerla para ser sabio, creerla para ser salvo y practicarla para ser santo. ¿Sí? ¿Qué es santo? Apartado para Dios. Entonces, hermano, léela para ser sabio, créela para ser salvo y practícala para ser santo. La tenemos al alcance de nuestra mano. No tenemos excusa ni pretexto. Vivimos en un país en donde se nos permite tener la Biblia y los tomos que queramos de la Biblia y todas las versiones, si las queremos tener, somos libres. Lo único que tenemos que hacer es hacer esto, leerla, creerla y practicarla. ¿Qué dice la Escritura de esto? Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Entonces dice que esto no la recibimos como palabra de hombres, que nosotros podamos decir, sí, no. Nosotros tenemos que tener reverencia cuando leemos la palabra de Dios. No podemos tener actitudes de sabiduría y de prepotencia, de que, sí, no. Vamos a leerla con reverencia, con temor y con temblor, porque no es palabra de hombres, sino que es palabra de Dios y debe actuar en cada uno de nosotros los creyentes. Bien, hermanos, por último vamos a hacer una reflexión. Dice, como cristianos, ahora sabemos que Cristo es el tema principal de la Biblia y su propósito es nuestro bienestar y la gloria de Dios es su finalidad. La Biblia debe llenar nuestra mente, hermanos, nuestra mente. La Biblia es la que debe llenar nuestra mente, ¿sí?
no el Face, no los memes, no lo que no nos va a servir para llegar a donde es nuestro objetivo, que es a la presencia de nuestro Dios. Entonces, la Biblia debe llenar nuestra mente, debe gobernar nuestro corazón, debe guiar nuestros pasos. ¿Qué tenemos que hacer? Léela con calma, con frecuencia y con oración. En la clase pasada vimos que debemos combinar lo académico que estamos aprendiendo con lo espiritual. Entonces, la lectura de la palabra siempre tiene que estar acompañada de oración. Léela con calma, léela con frecuencia y con oración. Nos ha sido dada en la vida. Ahorita que estamos vivos, nos ha sido dada para que la leamos, la estudiemos, la reflexionemos, la obedezcamos. Y recordemos esto, hermanos, el día del juicio va a ser abierta. Va a ser abierta en el día del juicio y va a ser recordada para siempre. Para siempre. Entonces, la Biblia, hermanos, incluye las mayores responsabilidades. No se asusten, porque esto estando tomados de la mano de Dios, esto es más ligero, ¿sí? Nosotros no debemos de tener miedo a estas responsabilidades. La Biblia las incluye nuestras responsabilidades que tenemos ante Dios, pero también la Biblia incluye las recompensas que nos serán dadas, hermanos, si nosotros atendemos a los mandamientos y a los preceptos que nuestro Dios nos dice. También ahí vamos a ver qué recompensas vamos a recibir y son hermosas. Ustedes lo van a descubrir a lo largo de este curso. ¿Dónde dice que yo voy a tener recompensas? Pues lo van a aprender. Pero también dice que condenará. La Biblia lo dice, hermanos. Condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. ¿Qué es tratar con ligereza su sagrado contenido? Pues tú dices esto, Señor, qué bonito, pero yo digo esto. Y yo sé que a mí me conviene más hacer esto que lo que tú me estás diciendo aquí. Eso es tratar con ligereza su sagrado contenido. No nos queremos arriesgar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a obedecer y vamos a tener en nuestro corazón que siempre debemos nosotros de tratar con respeto, con reverencia, el contenido de la Biblia, que es la palabra de Dios. Bueno, hermanos, aquí tienen este tema. Les agradezco su atención y nos vemos, primeramente Dios, el domingo para ver sus dudas, aclarar dudas respecto a este tema. Hermanos, me despido de ustedes deseándoles una semana de bendición y de paz, hermanos. Es lo que necesitamos ahorita todos los seres humanos. Necesitamos mucha, mucha paz. Entonces, me despido y les agradezco, hermanos, que ustedes estén atentos a estas enseñanzas de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.